Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Qué bueno que están conectados. El día de hoy vamos a empezar con nuestro devocional. Y bueno, antes de iniciar, yo sé que ya tuvimos un tiempo de oración, pero me gustaría darle gracias al Señor por este momento, por este tiempo y que Él tome el control de este devocional. Así que cierra un momento tus ojos, Señor Jesús, te damos gracias, gracias por esta mañana. Gracias por tu presencia, gracias por permitirnos estar conectados contigo, Señor. Te pedimos que en esta mañana seas tú tomando el control de este tiempo, de nuestro corazón, de nuestra vida, Señor. Que derrames tu palabra sobre cada uno de nosotros como una semilla que es sembrada en buena tierra, la cual no regresa a ti vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada, Señor, dar fruto al 30, 60 y al 100 por uno, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos honor, te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, vamos a dar inicio. Eh, Vamos a entrar directo a la palabra. Me gustaría mucho que pudieras buscar en tu Biblia Juan capítulo 4 versículo del 27 al 30. No, del 27 al 40, pero te lo voy a ir parafraseando un poquito. Creo que todos conocemos la historia de la mujer samaritana, aquella historia donde dice la escritura que el Señor Jesús iba pasando por un lugar mientras iba de camino. Dice la escritura que se encuentra, se detiene en un pozo para beber agua y dice que se encuentra con una mujer samaritana. Eh, Muchos de nosotros sabemos que en aquel tiempo no había una buena relación entre samaritanos y judíos. No podían estar cerca el uno del otro, había una contienda, una división por cuestiones de cultura, lo que tú quieras, no se podían llevar bien, no se podían ver como decimos nosotros, no se podían ver ni en pintura, ¿no? Entonces, el Señor Jesús se detiene, llega esta mujer y el Señor Jesús me encanta, me encanta, me encanta porque el Señor Jesús siempre ha tenido la iniciativa. No sé si tú sabías eso, pero no fuimos nosotros quienes tuvimos la iniciativa para acercarnos a Jesús. Fue Jesús quien tuvo la iniciativa para acercarnos a nosotros. Nosotros a lo mejor muy naturalmente pensamos que quienes buscamos al Señor fuimos nosotros cuando llegamos a la iglesia por primera vez, cuando le preguntamos por primera vez a alguien de qué se trataba la iglesia o que nos invitara, pero la verdad es que aunque tú fuiste quien llegó por ti mismo a la iglesia por primera vez, hubo alguien que antes ya había tenido la iniciativa para acercarse a ti y ese fue Jesús. Y lo hizo hace más de 2000 años. Pero bueno, ese no es el tema. Me encanta porque en esta escritura Jesús tuvo la iniciativa para acercarse a la mujer y le dice a la mujer, tengo sed, dame de beber. Yo creo que la impresión de esta mujer, yo creo que volteó para todos lados, ¿no? Para ver a quién se estaba refiriendo Jesús, a quién te diriges, a quién estás hablando, porque pues obviamente ella sabía que no había una buena relación entre samaritanos y judíos, y ya cuando entiende la mujer que se está refiriendo a ella, le dice, oye, pero pues tú sabes que entre nosotros no hay una relación, no hay una amistad, no te puedes dirigir hacia mí, pero Jesús tenía un propósito. Jesús tenía un propósito porque incluso en el versículo al principio dice que a Jesús le convenía pasar por aquel lugar. O sea, Jesús ya se la sabía, Jesús ya sabía qué show, qué onda, ¿no? Entonces, empezaron a tener una conversación, pero también una cierta discusión o un cierto debate. Ya cuando entran en tema, ¿no? Pues que dónde dicen que se tiene que adorar, la mujer estaba más interesada en otras cuestiones que en el propósito que Dios tenía para ella. Y esta mujer empieza a decir, oye, ¿y en dónde se tiene que adorar? Porque a nosotros nos dijeron que se tiene que adorar en un monte, ustedes dicen que es en otro monte. Y bueno, ya el Señor Jesús, entrando en tema, le dice, mira, el problema no es el lugar donde se tiene que adorar, el problema es que tú adoras lo que no sabes, lo que no conoces. Y nosotros sabemos a quién adoramos. Entonces, dentro de esa conversación, Jesús muy astuto porque Jesús como que empezó a ganar ahí un poquito de confianza con la mujer, ya de repente se la suelta así el Señor Jesús, ¿no? Y le dice, oye, por cierto, háblale a tu marido. Y ras, ahí se da cuenta la mujer, ¿no? Dice, pues, ¿a cuál de todos, no? Le dice, háblale a tu marido. Dice, no, pues la verdad es que ahorita marido no tengo. Y le dice el Señor Jesús, exacto, no tienes marido porque 5 maridos has tenido con el que ahora estás ni siquiera es tu marido, ¿no? Y entonces esta mujer se da cuenta como, no sé si te llegó a pasar a ti, pero a mí me llegó a pasar que cuando fui las primeras veces a la iglesia,
y de repente el pastor hablaba daba su enseñanza, daba su prédica, sentía que todo lo que él daba y enseñaba iba dirigido directamente hacia mí, ¿no? Yo decía, chale, pero la verdad es que lejos de emocionarme o lejos de sorprenderme, yo me enojaba porque pues ya sabes, quien te invitó, pensabas que era la persona que se dirigía al pastor Iván para contarle tu vida y decías, no, pues quien me invitó le fue a decir toda mi vida al pastor y por eso el pastor está hablando acerca de mí y a mí me enojaba, ¿no? Porque decía, oye, el pastor me está exhibiendo, oye, el pastor está hablando acerca de lo que yo estoy viviendo, ¿no? Pero la verdad es que pasa el tiempo y vas conociendo más al Señor y te das cuenta que es Dios hablando a tu corazón, es Dios hablando a tu vida, es Dios usando la vida de la persona que está compartiendo para hablarte muy directamente a ti. Dios no es un Dios de indirectas, Dios es un Dios directo, ¿no? Y entonces Jesús habló bien directo a la mujer y le dice, mira, la verdad es que tú tienes un problema, eres bien mujeriega. Ah, no es cierto, no le dice así. Le dice, el problema en ti es que hay un tema en tu corazón y bueno, empieza a mostrarle un montón de cosas ahí, aunque la Biblia no lo muestra de esa forma, pero al final exhibe la condición de su corazón, el estilo de vida que ella llevaba. Y esta mujer es tan impactada y ahí es donde ya quiero entrar en el versículo. Juan capítulo 4 del 27 al 30 dice, en esto vinieron los discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, y no es tanto que hablara con una mujer, sino sabían también que era samaritana. Dice, sin embargo, ninguno dijo, ¿qué le estás preguntando o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro después de esta conversación que te platiqué y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que ha hecho, hasta ahí tantito. A lo mejor, y eso es muy cierto, leemos muchas veces la Biblia textualmente hablando y no vemos el trasfondo de todo lo que ocurrió ahí porque lo leemos por encima y decimos, ok, esta mujer tuvo un encuentro con Jesús y fue y le anunció a las personas y las personas vinieron a él. Y tú pudieras pensar, qué fácil, ¿no? O sea, así como que de repente yo hablo con Jesús y de repente voy a Tepito con con los que vivo en Tepito, les platico un poco de lo que hizo Jesús conmigo y de repente todos se dejan venir a con Jesús. Pues qué fácil sería eso, ¿no? Pero la verdad es que no es así de fácil. Tú vas y les dices y la gente te dice, "Ah, órale, qué padre, y hasta ahí". Pero hay un trasfondo aquí. A veces la Biblia no te muestra ese trasfondo ni lo real de lo que se vivió. Te voy a poner un ejemplo antes de entrar en esto. Como cuando tú lees la parte donde Jesús fue sacrificado y de repente lo ves en película en la Pasión de Cristo y dices, ah, ok, ya es completamente diferente. Y aún así, sabes que lo que ves en una película en la Pasión de Cristo sigue siendo no lo real a lo que sucedió en aquel tiempo, ¿no? Entonces, leerlo no es igual de impactante a veces que cuando tú lo vives en ese momento o lo ves en ese momento. No sé si me estoy explicando. Entonces, lo que vemos y leemos acerca de la mujer samaritana no es igual de impactante como ella lo vivió. Y ese es el punto, que lo que vivió esa mujer en aquel tiempo y en aquel momento con Jesús fue tan impactante, fue tan apasionante, fue tan sorprendente y tan maravilloso que así como ella lo percibió, fue y se lo transmitió a la gente que conocía. Y de esa misma forma la gente lo recibió, impactante, apasionante y sorprendentemente como la mujer lo vivió. Y eso fue lo que llevó a la gente a decir, wow, a ver, vamos a conocerlo, a ver, vamos a ver qué tan cierto es lo que tú nos estás diciendo. Y entonces, en el versículo 40 dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos. Y se quedó 2 días y decían a la mujer, ya no solamente creemos por lo que tú nos has dicho, sino también por lo que nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo. O sea, son impactados por el testimonio de esta mujer, pero por la forma en la que la mujer se lo transmite,
vienen a Jesús a comprobar lo que la mujer había dicho y entonces ya no solamente son impactados por el testimonio de la mujer, sino son impactados por lo que ellos mismos vivieron, percibieron y recibieron directamente de Jesús. No sé si me estoy explicando. Entonces, ¿a qué quiero llegar esto? Voy a aterrizarlo. Nosotros, dice la escritura que fuimos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Somos la sal de este mundo, somos embajadores en este mundo para que la gente pueda recibir a través de nosotros lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Muchas veces cuando recién llegamos a la iglesia y somos impactados por Jesús y somos transformados por Jesús, ¿cuántas de las veces le hemos compartido a gente de Jesús? Porque en ese momento o en esa temporada estamos viviendo algo tan impresionante de parte de Dios que la gente lo nota. O sea, la gente lo percibe y la gente dice, hay algo distinto en ti. La gente ve que estás apasionado por Jesús, que en todo momento pones música cristiana, que en todo momento te pones playeras cristianas, que en todo momento estás hablando de Jesús. Ahí es cuando hablamos nosotros de nuestro primer amor. Y cuando estamos en nuestro primer amor, la gente es impactada y la gente quiere conocer de lo que tú ya estamos conociendo. Y dicen, oye, es que incluso hasta por curiosidad, es que hay algo que tú estás haciendo, vemos algo distinto en ti. Y entonces una que otra persona viene a los pies de Cristo. Y cuando viene a los pies de Cristo, entonces es como aquellas personas que decían, ya no solamente somos impactados y creemos en el testimonio de parte tuya, sino ahora estamos directamente con Jesús, conociendo y siendo impactados por Él. Y entonces la gente ya viene a los pies de Cristo, que tu familia, que el hermano, que el amigo, que el compadre. Y está chido hasta ahí. Pero, y ahí está el pero, pasa el tiempo, pasan los años o pasan los meses y entonces ese impacto que había al principio en nuestras vidas de parte de Dios ya no está ocurriendo y ya no está ocurriendo. Y entonces ya es mucho más complicado a alguien convencerlo de lo que Jesús está haciendo en nuestra vida porque ya no le estamos mostrando el mismo impacto que le mostrábamos al principio cuando nosotros estábamos siendo impactados por la presencia de Dios o por todo lo que Jesús estaba haciendo en nuestra vida. Y es que yo hace muy poco, bueno, el sábado tuvimos un precongreso en la iglesia para jóvenes y al final de este precongreso tuve una participación con algunas personas, le llamamos un podcast y le llamamos Tu Primera Vez. Cuando dijimos, este podcast se llama Tu Primera Vez, todos, como de qué primera vez nos estás hablando, ¿no? Yo les decía de tu primera vez que tuviste un encuentro con Jesús, la primera vez que llegaste a los pies de Cristo, la primera vez que llegaste a la iglesia. Yo no sé si tú te acuerdas de esa primera vez que cruzaste la puerta de la iglesia, la primera vez que estuviste consciente que tuviste un primer encuentro con Jesús. La verdad, yo me acuerdo y me vuela la cabeza. Me vuela la cabeza porque era una explosión de todo. Era una explosión de emociones, porque las emociones son válidas. Nada de que no, las emociones no. O sea, mis emociones explotaron al mil, mi fe explotó, mi corazón explotó, mi mente, y era algo increíblemente sobrenatural lo que yo había vivido con Jesús. La primera vez que yo dije, tuve mi primer encuentro con el Señor, yo me acuerdo que salía a las calles y a quien se me cruzara le hablaba de Jesús. A quien se me cruzara. En ese entonces me acuerdo que empecé a tomar como responsabilidad del equipo de evangelismo y empezábamos a salir, no sé cuánto tiempo, déjame ver para ver si me da chance de contar. Sí, sí, tengo un poquito. Me acuerdo que empezamos a armar un equipo de jóvenes, de gente adulta que se sumaran para todos los martes salir a evangelizar. Y yo quería transmitir lo poco o lo mucho que Dios estaba haciendo en mi vida. Mandamos a hacer unos folletitos bien chafas, la verdad. Eran los primeros folletitos que yo había hecho. Yo los hice, realmente los hice yo en un café internet. Me fui a un café internet, hice un tríptico, mal, mal. O sea, ahí era pura intención y puro amor y pura pasión, porque en creatividad estaba a cero, ¿no? Ya hicimos con un buen de faltas de ortografía. Y me acuerdo que salimos con esos folletitos, los mandamos a hacer en Santo Domingo, entregaron un paquetote, no me acuerdo cuántas piezas eran mil, no me acuerdo. Hacíamos equipos de evangelismo, se empezaron a sumar muchas personas, éramos como un equipo de todos los martes saliendo a evangelizar y salíamos a altas horas de la noche, salíamos a partir de las 9 de la noche
recorríamos las calles de Pito, imagínate, ya martes, 9, 10 de la noche, pues ya estaba solo, era puro indigente, era pura gente que iba pasando, y regresábamos, me acuerdo, como a las 10 11 de la noche a la iglesia, y hacíamos, ahora sí que hacíamos cuentas de a cuánta gente le habíamos compartido, cuánta gente pasó, de 70 personas recibiendo a Cristo en su corazón, orando por ellas. Y es que era la pasión que en ese momento vivíamos y la queríamos transmitir. Era como, no puedo contener lo que Dios está haciendo en mi vida. Pero la verdad es que va pasando los meses, los años, y a veces caemos en una costumbre espiritual. Caemos que me fue la palabra, pero sí en una costumbre espiritual en donde, en donde ya se vuelve rutina todo lo que hacemos, en donde se vuelve rutina ir a la iglesia cada 8 días, en donde se vuelve rutina conectarnos al devocional, en donde se vuelve rutina abrir la Biblia, se vuelve rutina y dejamos de perder la pasión y eso que impactó un día, nos leemos algo y lo vemos por encima y dejamos de profundizar en lo que Dios está hablando, dejamos de tener experiencias a solas con la presencia de Dios y se vuelve ya un resto, ya no una relación con Dios. Se vuelve un rezo de Señor, bendice este día, Señor, gracias por este día, gracias por... Y es algo tan superficial y ya no tan profundo. Salimos a trabajar y entonces ya no impactamos a la gente porque ni siquiera nosotros estamos siendo impactados. Vamos a impactar a alguien donde nosotros no estamos siendo impactados. Es más, ya no se vuelve tan impactante una palabra de fe en nuestra vida. Y decimos, sí, ya eso ya lo había escuchado. Ah, sí, eso ya lo había oído. Ah, sí. Es más, Juan 3:16 es tan repetitivo que, ya me lo aprendí. Ya no me impacta tanto como al principio. Malaquías 3:10, me lo sé, lo predico siempre para los diezmos y ya ni siquiera lo creo yo. Ya no sé si Dios abra los cielos. No sé si me estoy explicando, a lo mejor estoy exagerando un poco, pero de verdad oímos palabras y mensajes que pensamos que como ya las oímos ya no pueden impactar tanto nuestra vida. ¿Hace cuánto que no te impacta una palabra, una prédica? ¿Hace cuánto que no escuchas la voz de Dios a través de una relación y comunión con Él? ¿Hace tanto que no te quebrantas a los pies de Cristo al escuchar una alabanza, una adoración? ¿Hace cuánto que no sientes que conectas con el Señor? Y es que si queremos impactar a la gente que está a nuestro alrededor, primero necesitamos ser impactados nosotros. Y quiero cerrar con esto, con un versículo que ya hemos escuchado y espero que te impacte como aquella vez cuando yo lo escuché por primera vez, pero dice así, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Yo me acuerdo cuando leí esta parte de la escritura, de verdad, yo siempre he sido muy de proyectarme, ¿no? Me encanta el cine, me encanta ver las películas, soy muy fan de películas, y cuando leí eso yo cerraba mis ojos y decía, el ángel de la iglesia, y me imaginaba un ángel, y me imaginaba al Señor caminando o sea, yo era muy textual, ¿no? Yo decía, no, pues yo creo que el Señor caminaba con las estrellas del cielo, no sé, era de esa forma en la que yo interpretaba la Biblia en aquel tiempo, pero me encanta seguir proyectando esta parte. Dice, escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, esto dice que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros. Dice, conozco tus obras y tu duro y arduo trabajo y tu perseverancia. Ahora, hablar de servir al Señor, hablar de esforzarnos para que las cosas salgan bien dentro de la iglesia, no significa que sigas teniendo la misma pasión que tenías antes. Porque te repito, a veces caemos en la costumbre y en la rutina de hacer las cosas para Dios. Caemos en la costumbre y en la rutina de decir, ok, hoy me toca el servicio en la iglesia, hoy me toca esta área de servicio, tengo que hacerlo, pero no se trata de hacer las cosas solamente por hacer. Y dice la escritura, yo conozco tu arduo trabajo y sé que sirves, conozco tus obras, sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles o líderes en la iglesia, lo voy a cambiar. Dice, pero no lo son. Dice, has descubierto que son falsos, has perseverado y has sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Dice, sin embargo, tengo en contra que has abandonado tu primer amor.
Dice, sé que sirves, sé que te encanta servir, sé que eres celoso espiritualmente hablando, sé que te molesta muchas cosas por amor a mí. Dice, pero a pesar de todo, tengo algo en contra tuya. Y es que has abandonado tu primer amor. Ya has abandonado tu primer amor. Ahora, hablar de tu primer amor va mucho más allá de hablar de tu primera emoción. Ese día en el precongreso hablábamos acerca de ese primer amor y hablábamos que el amor, como en el matrimonio, el amor va madurando. El amor pasa de ser una emoción a una convicción. De esa emoción por la que te enamoraste de tu esposa, de tu esposo, en ese entonces era más emoción que amor. ¿Por qué? Porque ni siquiera conocías bien a la persona. Era más gusto, era más emocional, pero ese amor emocional se empezó a transformar en un amor de convicción, en donde tú decidiste que a pesar de los roces que pudieras tener, y a pesar de que al día siguiente pues se le cayeron, como dicen luego en la prédica, se le cayeron las pestañas postizas, al esposo se le desabrochó la faja que se había puesto para verse más delgadillo. Tú sabes que a pesar de todo eso, se generó una convicción de querer pasar el resto de tu vida con aquella persona, ¿no? Entonces, así es el amor con el Señor, pasa de ser una emoción a una convicción de decir, Señor, pues a pesar de cualquier circunstancia, yo quiero caminar contigo, Señor. Entonces, hablar de ese primer amor es volver a esa convicción de decir, Señor, no la estoy pasando bien, no están bien las cosas a mi alrededor, pero a pesar de todo, quiero seguir caminando contigo, Señor. Quiero seguirme anclando a ti, quiero seguirme apasionando por ti, quiero seguirte creyendo a ti, quiero que el fuego que un día tú pusiste en mí sea avivado, Señor. Quiero tener encuentros reales contigo, que no sean rezos, que no sean superficiales, que sean profundos, que hoy pueda cerrar mi pantalla, Señor, y pueda postrarme a ti, pueda encontrarme contigo, pueda quebrarme en tu presencia, pueda tener una relación real contigo. ¿Sabes? Cuando eso empieza a correr, la gente lo empieza a notar y empieza a ser impactada y empieza a ser alcanzada por lo que tú estás experimentando y por lo que tú estás viviendo. Y va a llegar un momento en donde la gente va a querer comprobar por sí mismo, oye, yo estoy viendo algo especial en tu matrimonio, yo estoy viendo algo especial en ti, o tan solo el hecho, no que porque todo esté bien en tu vida, sino el hecho de ver que la gente mira en ti, que estás firme en Dios, que sigues creyéndole a Dios a pesar de que las cosas no están bien a tu alrededor. La gente dice, yo quiero de lo que tú tienes. La gente viene a los pies de Cristo y entonces ya no solamente es creer en lo que está viendo en ti, sino está creyendo en lo que directamente está recibiendo de parte del Señor. Y entonces la gente empieza a ser impactada y entonces tu entorno empieza a ser transformado, tu casa, tu familia empiezan a ser, sabes, a veces yo no sé si tus hijos están a los pies de Cristo, pero la mejor forma de que tus hijos estén a los pies de Cristo es viendo lo que tú estás viviendo con el Señor, es viendo el testimonio de lo que está ocurriendo en tu vida y en mi vida con el Señor. Va a llegar un momento en donde decir, a ver, yo quiero de lo que tú tienes. Va a llegar la oportunidad y el momento correcto en donde por lo que tú estás viviendo, gente a tu alrededor va a empezar a querer de lo que tú tienes. Y entonces ahí es donde Dios va a entrar. Entonces ahí es donde Dios va a transformar sus vidas. Pero lo que nos corresponde a nosotros es seguir teniendo un verdadero encuentro con el Señor Jesús todos los días. Todos los días necesitamos tener un encuentro real y mantener ese primer amor con el Señor. Amén. Ok, vamos a dar gracias, vamos a cerrar este tiempo. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu presencia, gracias por haberte encontrado con nosotros, gracias por haber pasado por aquel camino donde nosotros estábamos. Sabemos que no fue casualidad que tú pasaras por aquel momento, por aquel lugar. Sabemos que tú tenías un propósito para nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que sigas impactando nuestro corazón, que sigas transformando nuestra vida, que sigas apasionándonos por ti, Señor, que si hemos perdido el hambre, la sed por tu presencia o por tu palabra, Señor, tú pongas hambre y sed en nuestra vida por ti, Señor. Que seas tú, Señor, llevándonos todos los días a ese primer amor, a esa primera convicción de saber que sin ti no somos nada, que contigo lo queremos todo, Señor. Aviva nuestro corazón, aviva nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, para que sea a través de lo que estás haciendo en nuestra vida, que otra gente que está a nuestro alrededor sea impactada por lo que haces en nuestra vida, Señor.
Bendecimos este tiempo, bendecimos este devocional, el corazón de cada persona que está conectada, Señor, bendíceles, Señor, apasionalos, vivifícalos, enamóralos de ti todos los días, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.